Adéntrate en la oscuridad más profunda de Noches de Suspenso, donde cada historia es un torbellino de terror que te atrapa en un universo donde lo imposible cobra vida y los secretos antiguos susurran en la noche. Prepárate para enfrentar tus peores pesadillas, mientras lo indescifrable se despliega ante tus oídos, como una melodía macabra trayéndote hacia lo desconocido, con un poder irresistible. ¿Te atreves a desafiar el miedo? Hace 3 años acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara para celebrar el 4 de julio. Todos nos encontrábamos agotados después de un día largo conduciendo, así que mi esposa y yo acostamos a los niños y nos fuimos a dormir. A eso de las 4 de la mañana me desperté pensando que mi esposa se había levantado para ir al baño. Aproveché el momento para apropiarme de su lado de las sábanas, pero desafortunadamente ella seguía ahí, envuelta completamente por aquellos harapos. Me disculpé con ella y le dije que creía que se había levantado a hacer sus necesidades en mitad de la noche, porque no había notado su presencia. Sin embargo, cuando se volvió para mirarme, empezó a jadear efusivamente y apartó los pies del extremo de la cama, tan deprisa que su rodilla casi me tira de la cama. Entonces me agarró y se quedó en completo silencio. Después de adaptarme a la oscuridad durante medio segundo, fui capaz de ver cuál era la causa de aquella extraña reacción. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, una especie de perro grande y sin pelo. La posición de su cuerpo era inquietante y antinatural, como si lo hubiera atropellado un coche o algo así. Por alguna razón no me asusté al instante, sino que me preocupé más por su estado. En ese momento, supe que debíamos ayudarle. Mi esposa trataba de mirar aterrorizada por encima del brazo y la rodilla de aquel ser, puesto que éste permanecía sentado en posición fetal, dirigiéndome de vez en cuando su mirada antes de regresar a observar a la criatura. En una ráfaga de movimientos, la criatura se escabulló por un lado de la cama y luego se arrastró velozmente mediante una especie de extraña sacudida a lo largo de la cama, hasta que estuvo a menos de medio metro de mi rostro. La criatura permaneció por completo silencio durante 30 segundos, o probablemente cerca de 5, pero para mí pareció una eternidad, y solo estaba observándome. Sin embargo, de un momento a otro, la criatura colocó rápidamente la mano derecha en una de sus rodillas y salió disparada hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones de los niños. Grité a pleno pulmón ante las intenciones que podía tener aquel ser y corrí todo lo que me permitieron mis adoloridas piernas hacia el interruptor de luz, planeando detenerlo antes de que hiciera daño a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de nuestro dormitorio era lo suficientemente potente para poder distinguirlo, agazapado y encorvado a unos 6 metros de distancia. Aquella criatura se dio media vuelta y se quedó mirándome directamente, lo que me permitió percatarme de las numerosas salpicaduras de sangre que adornaban su blanquecino cuerpo. Accioné uno de los interruptores de aquel pasillo, que se encontraba más cerca de nuestra habitación, y me percaté de que estaba lastimando severamente a nuestra hija Clara con sus filosas garras. La criatura bajó corriendo las escaleras, cuando se percató de cómo mi esposa y yo nos acercábamos velozmente en auxilio de nuestra pequeña. Armados con lo primero que fuimos capaces de agarrar de la habitación. Estaba muy mal herida, y en un último momento de lucidez, antes de que su corta vida se apagara, fue capaz de exhalar y decir: «Es el rastrillo». Aquella noche mi esposa estrelló su coche contra un lago mientras llevaba a nuestra hija al hospital. Ninguna sobrevivió. Al ser una ciudad pequeña, la noticia se difundió rápidamente. La policía ayudó al principio y el periódico local también se interesó mucho. Sin embargo, la historia nunca llegó a publicarse. Y las noticias de la televisión local tampoco hicieron ningún seguimiento. Durante varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cercano a la casa de mis padres. Cuando decidimos regresar a casa, empecé a buscar respuestas por mi cuenta. Finalmente, localicé a un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura a la que ahora empezamos a referirnos como el rastrillo o The Rake, para aquellos nativos que no hablaban inglés.
Nos llevó a los 4 unos 2 años enteros de búsqueda en internet y escribir cientos de cartas para llegar a una pequeña colección de lo que creemos que eran relatos del rastrillo. Ninguno de ellos daba grandes detalles, simplemente eran historias sin ningún tipo de evidencia o meros intentos de seguimiento de la criatura. Por ejemplo, uno de los diarios que examinamos contenía una aparente entrada sobre la criatura en sus primeras 3 páginas, pero jamás volvió a mencionarla después de aquellas. Asimismo, en el diario de a bordo de un marinero, este no explicaba nada de su respectivo encuentro con aquel ser, solo que el rastrillo les exigió que se marcharan. Esa fue la última anotación de aquel diario. Sin embargo, muchos casos en los que el avistamiento de la criatura formaba parte de una serie de visitas a la misma persona. Asimismo, múltiples personas también mencionaron que aquella les había hablado, como le había ocurrido a mi hija. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo había visitado a alguno de nosotros antes de nuestro último encuentro con ese ser. Coloqué una grabadora digital cerca de mi cama y la dejé funcionando toda la noche, todas las noches durante 2 semanas. Cada día al despertarme, repasaba tediosamente los sonidos que hacía revolcándome en la cama. Al final de la segunda semana, ya me había acostumbrado al sonido ocasional que hacía dormido, mientras recorría la grabación a velocidad 8 veces superior a la normal. A pesar de ello, tardaba casi 1 hora en escucharlas cada día. Sin embargo, el primer día de la tercera semana me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Era el rastrillo. Por más empeño que ponía, no lograba escuchar con suficiente claridad como para empezar a transcribirla. Aún no he dejado que nadie más las escuche. Todo lo que sé es lo que he oído antes, y en esta ocasión creo que habló cuando se encontraba sentado delante de mi esposa. No recuerdo haber oído nada en ese preciso momento, pero por alguna extraña razón, la voz que se grababa me devuelve inmediatamente a ese momento. Los pensamientos que debieron pasar por la cabeza de mi hija me alteraron mucho. No he visto al rastrillo desde que me arruinó la vida, pero sé que ha estado ahí en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que una noche me despierte y lo veré mirándome fijamente.